Un nuevo programa de las provincias también existen. Queríamos poder definirle a nuestra audiencia una actualidad nacional distinta a la que estamos viviendo en estos momentos, donde el dólar, nos acaba de llegar una información pues, que salió en el correo del diario La Nación, que el dólar blue no detiene su marcha y superó los 1.000 pesos. Avanzó 225 pesos en lo que va de este mes de octubre. ¿Ustedes se imaginan dónde vamos a ir a parar? Con un dólar que superó ya los 1.000 pesos y va día a día va superando. El único que está satisfecho con esto, que nos empobrece al país, es el candidato Milei, que agarra y dice, cuanto más bajo esté el dólar, mejor dicho, cuanto más bajo esté nuestra moneda y que el dólar esté más alto, mejor para el país, para dolarizarlo. Pero yo tengo el ejemplo y lo quiero decir a ustedes. Hablaba o me exponía recién un ejemplo. El remis que me trajo, acá tenía 600 pesos, 660 pesos. Le pregunté al chofer si él creía que con la dolarización le iban a dar 660 dólares o que le iban a dar 100, 200 o 300. No, señores. No, señores. Con 660 pesos al ritmo que vamos, no vamos a comprar ni 50 centavos de dólar. Porque si el dólar a esta hora está a 1.000, y no sé al final del día si va a estar a 1.100 o a 1.200. Pero si Milei nos dice a los que tienen, o les dice, porque yo no tengo, los que les dice que no renueven su plazo fijo y que compren dólares, por supuesto que el que vende dólares está en la gloria. Aumenta el precio del dólar y recibe más pesos. Ese es el esquema que nos promete Milei si gana. Y por el otro lado está Massa también, que resulta que agarra y baja los impuestos, le promete cosas a la cuenca lechera, a los desocupados le promete buena plata necesaria, sin ninguna duda, y les promete por 60 días. La cuestión es pasar el 22 de octubre, aunque el país se derrumbe por un lado y por el otro, con Massa bajando impuestos, es decir, bajando los ingresos. Escúcheme, estimado oyente y que nos ve, ¿qué pasa en su presupuesto familiar si resulta que sus ingresos disminuyen, que el costo de vida aumenta y sus ingresos están fijos o disminuyen? Pero cuando usted va al supermercado, cuando fue hace una semana o dos y va ahora, va a encontrar todo cambiado. Eso es, ¿puede una familia vivir con menos ingresos y con más gastos? Si puede recurrir a un crédito, que ya nadie casi da crédito en pesos, entonces estamos trasladando eso a lo que le pasa al país. Recibir plata en este momento que está repartiendo a tontas y a locas Massa no conduce a ningún lado. Está bien, vamos a disfrutar 48 o 62 horas y engañado vamos a ir a votar por Massa, que tiene la suma del poder público, que prácticamente hace lo que puede, lo que quiere, perdón, no hace lo que puede. Está fundir, pues, él sí, haciendo lo que quiere, va a fundir al país. Y lo mismo podemos decir de Milei. ¿Qué va a hacer Milei si llega al gobierno? Todos hablan porque prácticamente están pensando que, y bueno, cuando llegue, si las elecciones me dan la presidencia, y remataremos el país, total. Y bueno, eso es lo que nos espera si resulta que Massa o que Milei pudieran llegar al poder. Dentro de esta situación
que está viviendo el país, no podemos dejar de hacer mención de lo que está ocurriendo en estos momentos en Israel. Israel, yo escribí un artículo días pasados que me publicó el diario Litoral el domingo 8 de octubre y que titulo Israel, una guerra en guerra una vez más. Sí, Israel ha tenido que, desde el momento de la partición, ¿qué es la partición? En 1946, las Naciones Unidas, por presión del mundo, después del holocausto hecho por los nazis en Alemania, donde fallecieron 6 millones de judíos, el único pecado que tenían era ser judíos. Yo soy judío, mis hijos son judíos. Entonces, yo también empiezo a tener miedo, porque créase o no, hay células antijudías en nuestro país y en nuestra provincia también. Yo tengo algunos recuerdos de quiénes son, pero no los voy a dar, o que fueron, pero no los voy a dar a conocer. Pero sí, tuvimos y tal vez tengamos muchos antijudíos que se solidarizan con el grito que hicieron los árabes después de la partición, los judíos al mar. ¿Y qué pasó? ¿Qué fue la partición? Estoy un poco desencajados, porque mis compañeros de fe están siendo masacrados sin ton ni son, por el solo hecho de ser judíos. Ni siquiera los que están muertos en esta última acción del terrorismo de Hamás eran soldados, eran puntos militares o civiles que había que hacer volar. No, entraban a las casas y donde estaba sentada la madre, el padre, el abuelo, ametrallaban a todos. O entraron a un festival de música, por supuesto lleno de jóvenes, los mataron o los llevaron como prisioneros. ¿Prisioneros de qué? No son prisioneros de guerra, porque hasta para los prisioneros de guerra hay un estatus y un respeto de derechos humanos. No, violaron mujeres, están matando civiles. Ahora, ¿usted cree que un grupo de terroristas como Hamás o Hezbolá en el norte, el del Líbano, puede tener tanques y municiones y armas como esta? No, no pueden, si no están alimentados por alguien. Y lo digo en mi artículo publicado en el Litoral, gentilmente. Agradezco al diario Litoral de su posición. Esas armas que tienen los terroristas se las da un Estado. Y en este caso es Irán, enemigo permanente de Israel. Voy a aclarar un poco cómo es el tema de la partición. Las Naciones Unidas dividieron el territorio de Palestina, que para los judíos es el territorio bíblico de Moisés, de Abraham y también de Jesucristo. Jesucristo nació en Israel, nació en Palestina. Ahora, Jesucristo era judío, nació judío. Por eso celebramos el 1 de enero como el día de la circuncisión de nuestro Señor. Bien, esa tierra que antes, que fue el origen del judaísmo y también del catolicismo, fue dividida, fue puesta por la Liga de las Naciones después de la Primera Guerra Mundial, bajo un protectorado de la Gran Bretaña. Los ingleses se posicionaron en Palestina y toda intención de los judíos de empezar a tener una tierra propia o un estado propio fue boicoteado por Inglaterra. Entonces, después de la Primera Guerra de las Matanzas, vino un movimiento, una reacción para darle a los judíos la tierra prometida y que fuera posible mantenerse. Palestina se dividió entre árabes y judíos.
eran focos y algunos tenían, digamos, una vinculación. Pero Israel aceptó, con Ben Gurión aceptaron la partición. Los árabes no, los judíos al mar. ¿Y qué pasó? Perdieron la guerra de la independencia de Israel en 1948, entonces 48-49. Yo tuve oportunidad de estar en Israel con mis padres en 1958, tenía 25 años. Y estábamos en Jerusalén, que estaba dividida en ese momento. Estaba dividida Jerusalén, y entonces una parte estaba, la parte vieja, en manos de los árabes. Nosotros parábamos en el Hotel King George, que estaba enfrente, había sido, yo no me di cuenta, parte de la ocupación árabe. Salí con mi máquina para sacar una foto y no me di cuenta que había un francotirador allá arriba, y el que salía, judío que salía afuera, era liquidado. El conserje vino rápidamente a buscarme y de un brazo me llevó adentro y me retó. Bien, hago estas conclusiones, estas historias, para ver cómo estamos viviendo en la actualidad. Quiero señalar que la puerta de Brandenburgo en Berlín está con los colores de la bandera de Israel, que en Buenos Aires el obelisco está con la bandera de Israel. En La Plata, el Palacio Legislativo Comunal está con la bandera de los colores de Israel. Así reacciona el mundo en contra de una matanza ciega de civiles. Vamos a un corte. Con el Banco de Corrientes, cargas más y pagás menos. Llená el tanque con esta super promo. Todos los martes, 10% de descuento en combustible con tus tarjetas de crédito Visa y Mastercard. Con un tope de reintegro de 3.000 pesos. ¿Te lo vas a perder? Conoce las bases, condiciones y comercios adheridos en www.promosdelbanco.com. Banco, el Banco de Corrientes. Estamos una vez más con el doctor Jorge Simonetti para analizar desde un punto de vista correntino y general sobre qué ocurrió en el debate, qué podemos destacar del debate de los candidatos a presidente. Muy bien, bienvenido una vez más, Jorge. Gracias. ¿Cómo viste todo esto que está pasando en el país, en el mundo y el debate presidencial? Bueno, a veces en este país, digamos, me da la impresión de que los presentes son muy fugaces. Hablar de un debate que sucedió hace apenas poquísimo tiempo parece que quedó viejo, porque al día siguiente del debate explota el dólar, nos sentimos sentados en un volcán, uno que es candidato que imprime billetes, o sea, un imprentero, y el otro que es candidato que es un piromaníaco, porque hace declaraciones verdaderamente incendiarias y que pueden llevarnos a la hiperinflación, como es, y al crack del sistema financiero, como es Milei, que dijo que no hay que renovar los depósitos en pesos. Siguiendo la lógica de cuanto peor mejor, es decir, si su intención es dolarizar, mejor que reviente todo, y él comienza entonces con una dolarización. Lo que pasa es que revienta todo y se lleva puesto a la gente, ¿no? Él celebra que el dólar esté ya en 1.000 y que si llega a 10.000, porque va a aparecer un financista o alguien del mundo que va a venir con un vagón de dólares y nos va a comprar por 5 pesos. Sí, nos estamos tirando realmente al abismo. Yo leí otras declaraciones que realmente son patéticas de este candidato, que creo que la gente no tiene la cabal conciencia de a quién se está votando, ¿no? Y la otra cuestión que nos va a incidir a nosotros también mucho es el tema de el atentado de Hamás contra Israel. Sí. Más que contra Israel, contra ciudadanos israelíes, contra personas, contra civiles. No es contra combatientes, contra civiles, donde entraron de manera tremenda
invadieron, secuestraron, mataron, entraron a las casas, mataban a la gente adentro de sus casas, gente que no podía defenderse. Esa matanza también, gran matanza en un festival de música. Todo esto sin dudas que hace, obviamente, que nuestra solidaridad con el pueblo de Israel. Y creo que el mundo en general lo está viendo así, ¿no? Como un acto terrorista realmente que va a generar sin dudas una respuesta, y yo creo que una respuesta contundente ya lo está haciendo por parte del Estado de Israel, porque en ello a Israel le va la vida, ¿no? Y bueno, nos hace recordar otros tiempos donde el principio de autoconservación y de autodefensa nace con toda fuerza sobre todo en el Estado israelí, que tantos ataques ha sufrido, ¿no? Así es. Cuando las Naciones Unidas declararon la partición de Palestina, que estaba bajo un dominio, un protectorado inglés, Israel aceptó la parte, la verdad que era un cuadriculado. Israel aceptó su parte, pero los palestinos o los árabes no aceptaron la partición, y al grito de los judíos al mar empezó la primera guerra, que es llamada de la independencia de 1948. Eso demuestra de que el territorio ganado en una guerra, territorio que generalmente no se devuelve, sino que se definen fronteras y demás. Y después de tanto tiempo ahora volvemos otra vez. Y yo quiero aprovechar, aunque ya me refería al tema, quiero aprovechar tu presencia para desenmascarar. No hay una guerrilla, no puede estar con tanques, con carros blindados, con armamento como exhibió Hamás en sus acciones. Indudablemente Irán está detrás. Yo en un artículo que publiqué hace unos días decía de que alguien estaba detrás de esto, porque ahora hay una falla indudable del servicio de inteligencia de Israel, que se dejó sorprender en esta forma, ¿no? Así es. Pero bien. Así es. Yendo al tema concretamente del segundo debate, que es el objeto de tu pregunta, bueno, creo que el segundo debate marcó una clara tendencia. Si nosotros tomamos como un partido de fútbol, tenemos que decir que ganó Patricia Bullrich, porque es la que, en contraste con el primer debate, es la que se destacó. Estuvo, llamémosle, con actitud ofensiva, ¿no? Es decir, jugó, encerró a los dos otros candidatos con afirmaciones muy contundentes, que creo que, y los otros actuaron de forma defensiva. Creo que, independientemente por ahí de algunas dificultades en su discurso, pudo enhebrar una muy buena actuación que la reposicionó en el ámbito del debate, a contrario de lo que sucedió en el primer debate. Por otro lado, creo que Milei demostró sus limitaciones. Milei es una persona, ¿cómo era Cristina? No. Quizás bueno para exponer alguna teoría sacada de algún libro, pero a través de un monólogo y sin admitir la repregunta y el debate. Cuando tiene que entrar en debate, muestra sus limitaciones. Así es. Sus limitaciones no solo desde el punto de vista intelectual o discursivo, sino también sus limitaciones desde el punto de vista temperamental. Él no aguanta, no soporta que haya otro enfrente que le tenga otra opinión. Y su forma más fácil de desclasificar es decirle burro, decirle no estudiaste, etcétera. Pero Milei es un tipo limitado. Sí, se dio difusión a la actitud de Milei en un reportaje que le estaban haciendo, lo invitaron a un reportaje de televisión, le hicieron una pregunta y se levantó, se fue y decía, este periodista es un pelotudo. Eso ratifica el... Más de una vez, diciendo. Toto, más de una vez. Y en esto va a quedar muy claro que va a querer tener una prensa adicta. Y ese es el comienzo de todo tipo de autocracia y dictadura, porque va a separar entre los que le hacen la venia, si es que, obviamente, si es que llega presidente, y entre los que actúan de manera independiente. Y creo que estamos introduciendo un monstruo dentro de las preferencias electorales argentinas, que probablemente, si llega a la primera magistratura,
va a ser francamente una total desgracia para el país. Sí, leí unas declaraciones que me llegaron hoy que dice, le preguntaron qué va a hacer con la televisión pública, la cierro. Es decir, coincidente con lo que estás diciendo vos, se va a armar otra publicidad oficial, porque no creo de que cierre toda publicidad adicta, ¿no? Y sin ir más lejos, el organismo que reúne a la investigación argentina también está hablando de dinamitarlo y crear nuevas cosas. Obviamente, nuevas organizaciones de acuerdo a su criterio se pone. ¿Cómo puede explicar él que basa su estrategia en materia laboral coalicionado con un personaje como Barrio Nuevo? Así es. Es inexplicable, de acuerdo a su contexto y a su filosofía de la que expone. Entonces estamos en un momento bastante delicado. Massa, por su parte, creo que bailó siempre y baila con la más fea, porque no puede explicar la simple pregunta de decirle si ahora como ministro de Economía y presidente a cargo no da pie con bola, ¿cómo va a acertar cuando sea presidente? Eso es una pregunta, y creo que carga también con representar un espacio donde la corrupción está ya muy descarnada, que es el caso del Yate Gay o Insaurralde. Así que independientemente de todo, creo que Patricia ha sido claramente ganadora en eso, Patricia Bullrich, pero se corre también con la cuestión de qué significa o qué impacto tiene en la ciudadanía y en los votantes los resultados de un debate. Metodológicamente los debates, este tipo de debates así organizados no son buenos, porque no se entra a ningún tema a fondo, se explica poco el qué y nada se explica el cómo. Yo voy a dolarizar, pero no digo cómo voy a dolarizar. Yo voy a hacer esto o lo otro, pero no lo digo el cómo. Voy a clavar con la inflación, pero no digo el cómo. Y se suponía que un debate de eso tiene que alcanzar ese tipo de detalles y de definiciones. La segunda cuestión es que los que son expertos en esto dicen que los debates inciden bastante poco en la preferencia de la gente. La gente ya sabe a quién va a votar, la gente tiene sus sesgos, ya piensa de determinada manera, y lo que hablen o dejen de hablar es como que la gente está decidida a integrar un campamento partidario. Fíjate vos que en las consultas posteriores al debate, todos estaban contentos en las declaraciones. Y hay una indudable pérdida en el segundo debate por parte de Milei, que se mostró gris, descolorido, como jugando al empate, teóricamente para no perder votos. Y sin embargo, dentro de su gente dice que estuvo muy bien y que eso te da la prueba, exacto, te da la prueba de que cada uno tira para su molino y que la gente ya tiene su sesgo preestablecido. Recién venía en un taxi que me trajo desde mi casa y siempre sale un poco la conversación. Generalmente tratan de no definirse ni decir nada, pero yo tenía que pagar 640 pesos acá para llegar al... Entonces le dije, mire, estos 640 pesos no le alcanzan para comprar $1. Apenas calculo que le va a alcanzar a fin de mes a comprar 50 centavos de dólar. No crea que le van a 640, porque hay mucha gente que dice, vamos a dolarizar, es decir, que si cobra 600, va a cobrar $600. Es un engaño al que está contribuyendo y le favorece a Milei, pero hay que tratar de desmenuzar eso, porque con $1 o con 50 centavos de dólar, ¿qué podremos comprar en un supermercado que también va a valorizar en dólar el pan, la galleta, el jamón, el queso, hasta el máximo? Bueno, entonces si vamos con un índice de inflación como estamos yendo del 12%, y el que, digamos, bien dijiste, presidente a cargo, que es, digamos, Massa, entonces, ¿qué hace Massa para llevar adelante todo lo que promete que va a hacer? Si ya estuvo, no hizo, y ahora en campaña tampoco, el único índice que da es bajé las retenciones, sí, por 90 días,
para pasar la elección y que queden contentos los chacareros y los productores de leche de la pampa húmeda. Entonces, también ahora, hoy me llega un mensaje que dice que si llega va a ser un FBI asímil al de Norteamérica para combatir la corrupción, a combatir la drogadicción y también la trata de mujeres. Bueno, pues, Massa, todavía tenés margen. ¿Por qué no por lo menos producir un decreto o un proyecto de ley favorable a esa idea? Yo no sé si es buena o justa, tengo que mirar, pero por lo menos que vaya y que ya le dé participación al Congreso sobre este tema, ¿no? Y así pasa. En realidad, todo eso son cantos de sirena, Así francamente. Son cantos de sirena, son cuestiones que se largan como ideas fuerza que impacten en la población, pero que en definitiva son apenas discurso para la tribuna, jueguito para la tribuna. Lo concreto es acá que de los 3 candidatos principales, digamos, con posibilidades, yo creo que a pesar de sus definiciones fuertes, la única que marca un camino de razonabilidad y de prudencia, Patricia Bullrich, porque de este otro lado tenemos el candidato oficialista que maneja la caja del Estado y que está imprimiendo billete a lo loco, está imprimiendo billete a lo loco, lanzándonos a un peligro de hiperinflación tremenda. Por el otro lado tenemos el candidato disruptivo que entre comillas está en contra de la casta, que está al día siguiente del debate, dice: retiren los depósitos, no vuelvan a renovar sus plazos fijos, lo que sabe a ciencia cierta que va a provocar un crack en el sistema financiero, que se va a venir la hiper con todo y sabe que está provocando un terrible perjuicio. Entonces, un tipo, un imprentero y un incendiario. Ergo, a partir del 10 de diciembre, ¿quién va a poder arreglar esto? Únicamente Bullrich en mi criterio y supongo que también en el tuyo, ¿no es cierto? Acá tengo un volante de Patricia Bullrich que dice: tenemos el coraje, los equipos y el plan para ordenar el país. Nuestra propuesta no es un salto al vacío. Y hay una imagen de Patricia Bullrich y sostiene también: no es para cualquiera plantarse a los narcos, enfrentar a las masas y terminar con la corrupción. Ella se enfrentó a los narcos. Yo recuerdo, no sé si vos estuviste, que presentó un libro en el Banco de Corrientes cuando era ministra de Seguridad, donde en ese libro hace todo un análisis y encuentra algunas complicidades en nuestra provincia con el tema del narcotráfico. Pero bien, todo está bien, pero yo creo de que ahora, antes que continuar, volviendo al tema del debate, Miriam Bregman, socialista o comunista o de la izquierda, no condenó a Israel en este tema de... A Hamas. No condenó a Hamas, sí, perdón, y condenó a Israel, que dice que esto es como consecuencia del trato que se le da. ¿Qué trato se le da? Eso significa que se puede entrar, como decía recién Jorge, a una discoteca, a un lugar y a matar gente. Y ahora tenemos otra de ahora, que el Hamas, que se llevó cautivos incluso argentinos que están en Israel. Pero quiero aclarar eso un poquito, Jorge. Hay muchos argentinos que fueron a Israel detrás de un ideal. Eso no son los que están pidiendo para volver. Los que están pidiendo para volver son gente que, como yo estuve 2 o 3 veces que me pude en Israel, que te agarra una situación de estas, ¿no es cierto? ¿Y cómo haces para volver? Esa es la gente. No hay que confundir el paseante, el turista o el que va de visita a sus parientes que están ya establecidos, con el que fue por un ideal y que ese está dispuesto, si es necesario. Y eso se ve en la cantidad mínima de lo que quieren volver. Eso evidentemente que es gente que está de paso. De paso, efectivamente. Mira, lo que dice Miriam Bregman, que no se adhiere, no se solidariza con el pueblo israelí, es el típico mensaje trotskista. Es un mensaje marginal y una opinión marginal de una izquierda
bueno, se ve en el debate que está en otro planeta, ¿no? Así que yo creo que yo le resto absolutamente importancia a la posición de Berman. Tampoco es propio también de alguien que no tiene ninguna posibilidad de manejar las relaciones exteriores del país, porque no va a ser nunca jamás presidenta. Sí. Habría que decirle, perdón, que se fije qué está pasando con Ucrania, que está siendo invadida por Rusia por disidencias. Y por eso digo, esas contradicciones son evidentes, digamos, en estas posiciones, extremadamente ideologizadas. Sí. Jorge, Schiaretti tiene unas partes de discurso que son compatibles con la posición de las provincias, digamos, sí. Pero lamentablemente para él, los que tenemos posición tomada, no hay estructura que sostenga la candidatura de Schiaretti. De acuerdo a su discurso, yo creo que en una segunda vuelta donde va a entrar Patricia Bullrich, seguramente entre Patricia Bullrich y Milei va a apoyar, digamos, a Patricia Bullrich con condicionamientos y demás, ¿no es cierto? ¿Compartís esa opinión? Yo creería que sí. Digamos, antes de producirse las PASO, estaban por hacer un acuerdo Schiaretti sobre todo con Rodríguez Larreta. La falta de ese acuerdo provocó que se presentara Schiaretti como candidato, pero sin dudas que yo creo que de acuerdo a las propuestas y de acuerdo al juego digamos de coaliciones, Schiaretti va a ir con Patricia Bullrich en caso de una segunda vuelta. Y yo digo concretamente, las PASO generó el efecto que se llama bandwagon, que es subirse al carro del vencedor, que viene de una larga historia ya por el siglo XIX en los Estados Unidos. El efecto de exitismo en la gente hace que luego de las PASO mucha gente se haya inclinado por Javier Milei. Ese efecto exitismo yo creo que está descendiendo. Así es. No sé si lo suficiente, pero que creo que no le va a alcanzar para ganar en primera vuelta. Si Patricia Bullrich entra en la segunda vuelta, siempre lo pongo como condicionante porque no soy adivino y no quiero diagnosticar con seguridad. Creo que el efecto ese de subirse al carro del vencedor que tuvo Milei luego de las PASO va a ser a favor de Patricia Bullrich, porque la gente al no ver al ver que Milei no gana en primera vuelta, o sea que resulta como perdidoso, se va a volcar en parte para quien compite en contra de Javier Milei, que en este caso podría ser Patricia Bullrich. Y yo francamente en una segunda vuelta le veo muchísimas posibilidades de que ella sea la presidenta. Sí, a mí me preocupa la disposición constitucional que establece que con el 40% de los votos y 10 puntos de diferencia con el segundo también se gana en primera vuelta. Pero digamos, yo creo que Patricia va a estar arriba del 30% y eso es suficiente para poder, digamos, dejar de lado esta cláusula constitucional. Bien, Jorge, seguramente tendremos mucho todavía para conversar sobre la situación nacional y también de la internacional que debe preocuparle al ciudadano. Porque, obviamente. Porque una cuestión de este tipo que está pasando en Israel, donde una fuerza irregular, como son los terroristas, que están cometiendo cualquier clase de atentado irreciproco, que van a matar a los cautivos, a los que están de rehenes, y para eso los llevaron seguramente, aparte de que se acusa de violaciones y demás, cosa que no es de extrañar, porque la mujer árabe mira con envidia lo que pasa con la mujer israelí, que puede andar en pantalones cortos, en pantalones, es decir, que lleva una vida más libre, porque ellas, si se ponen mal el velo, son sancionadas o son detenidas. Entonces, vayamos pensando en un mundo mejor y condenamos la guerra, como condenó el Papa la guerra en el cuadro, digamos, no a favor de uno la guerra, es decir, que los temas internacionales... La violencia como modo de resolver las cuestiones. Exactamente, que hay que reunirse en una mesa hasta el cansancio, y eso le decimos a Rusia, que está invadiendo Ucrania y permanentemente, pero no se pone sobre la mesa a discutir cuáles son los problemas.
Bien, Jorge, si querés cerrar con algo más, con mucho gusto. No, que la verdad que tengo la sensación de que estamos, que la Argentina está, independientemente de las cuestiones internacionales, está sentada sobre un polvorín, francamente. Es una elección y es una campaña atípica, digamos. Yo creo que no se ha dado en todo este tiempo algo así, digamos, y francamente, por un lado, alguien que se gasta todo el dinero del Estado generando la posibilidad del riesgo inminente de una hiperinflación, y por el otro lado, otro que está dinamitando las bases de la moneda y del sistema financiero al decir no renuevan los plazos fijos, hay que hacer un crack. Y evidentemente vamos rumbo al crack. Y esto francamente es preocupante, porque la hiperinflación, el crack financiero, afecta a la gente en general, pero en particular a los que menos tienen. Y no tener un cacho de responsabilidad por parte de los candidatos que se disputan la presidencia de la nación significa que este país está perdido, o por lo menos está perdido en los cortos, exacto, antes de la elección. Así que francamente es una preocupación y creo que la gente debe pensar muy bien cómo colocar su voto en la urna, a pesar de que las emociones le indiquen otra cosa. Y también, para cerrar, vamos a la expresión, porque mucha gente no fue a votar en las PASO. Ahora le decimos, quiera el pueblo votar, que es lo que se hizo cuando se sancionó la ley Sáenz Peña. Muy bien. Gracias, Jorge. Gracias, y seguimos con nuestro programa. Ahora comunicarte con la MUNI es más fácil. Llama al 147. Sumamos una nueva línea de atención telefónica directa y gratuita las 24 horas. Podés realizar todo tipo de reclamos sobre servicios municipales, consultas, asesoramiento de gestiones y trámites. También podés requerir info de eventos, turismo y más. Hola, somos el Servicio de Atención Ciudadana de la Municipalidad de Corrientes. ¿En qué te podemos ayudar? Línea 147. Estamos cerca tuyo, Municipalidad de Corrientes. Estamos con los doctores Ricardo Leconte y Ricardo Caíto Leconte, su hijo. Para mí es un gusto tremendo, con los años que soy amigo de Ricardo padre, verlos a los dos, a Ricardo y a Caíto, como lo conocemos todos, trabajando juntos en política y seguramente en otras cosas. Pero para un padre es una satisfacción que un hijo lo acompañe en sus inquietudes. Y este es el tema con el cual yo inicié los trámites para el Monumento al Padre. Los inicié en el 2020 con el respaldo del Rotary Club. Bueno, esto dio lugar a una resolución del 1065 de la municipalidad, en que me habían dado previamente a elegir un lugar. Yo pedía un lugar en la Costanera, elegí ahí está en Junín y Costanera, elegí el lugar, elegí el McDonald's, era el escultor, y elegí el tema también. La municipalidad me autorizó con el respaldo del Rotary y también, con la aclaración expresa, por supuesto, de que al municipio no le iba a costar un peso. Todo eso se consiguió la financiación para pagar de una forma privada, para poder pagar al escultor. Yo quiero poner una imagen de ese monumento al padre, sobre todo que estamos ahora en vísperas del Día de la Madre. Monumentos a la madre con justicia hay en todo el país. En todas partes hay monumento a la madre, también lo tenemos acá, y hay que rendirle culto a la madre. Yo creo de que el monumento al padre, si no es una excepción, por lo menos no escuchamos, digamos, ningún lugar donde haya un monumento al padre. Y sin la pareja, sin padre y madre, no existe concepción y no existe descendencia. Bien, hecha esta introducción de mis amigos, los Leconte, vamos a empezar, como corresponde, por Ricardo padre. Bienvenido, Ricardo, bienvenido, Caíto. Hola, Toto. ¿Cómo ves el tema de las próximas elecciones? No estoy, si a voluntad, quien quiere tomar
partido por alguien, pero hablemos también generalmente sobre qué esperamos de estas próximas elecciones, Ricardo. Sí, yo creo que esperamos mucho porque esta elección es mucho más trascendente que los candidatos en pugna. Puede significar el cierre de más de 70 años de populismo que desde el comienzo del peronismo nos sacó del mundo, nos acercó a los nazis, nos distanció de los aliados, que la mayoría del pueblo argentino era así, y terminada la guerra, el triunfo de Perón usó su posición anti-aliada con el eslogan el embajador o Perón, y nos aislamos Braden o Perón. Y entonces nos aislamos y ahí la Argentina perdió el tren. Creció Brasil, crecieron otros países. Leía, hago esta acotación para ilustrar, leía un informe de no sé qué organismo de Nueva York, que desde la Segunda Guerra Mundial, con el triunfo aliado, los pueblos occidentales crecieron 560 veces, la Argentina 54. Qué distancia, ¿no? Un abismo, ese es el abismo. Entonces, eso está en condiciones de agotarse. Fíjense que fuera de la sorpresa de las PASO del 13 de agosto, en el resultado hay algo auspicioso. Más del 60% de los votos fueron a favor de una democracia liberal, de una economía liberal, frente al populismo que sacó un 29%. Eso es auspicioso. Hay que tratar que en el futuro esas ideas se afirmen, se consoliden y se produzca el cambio que nos vuelva al escenario de gran país que podemos ser. Bien, Caíto. Sí. Yo tengo la impresión de que hay muchos jóvenes que han tomado partido. Ocurre con algunos vinculados directamente en orden personal, familiares, que están inclinados por... Ahora, vos como joven, ¿qué esperás en conjunto? No te pido una definición partidaria, al contrario. ¿Qué esperás de una elección como esta? Yo, bueno, más que esperar, ya recibí. Yo soy del Partido Liberal desde mis 18 años, pero no soy solamente del Partido Liberal, sino soy liberal. Y veía que en Corrientes, veíamos con un grupo de amigos, era imposible llevar adelante las ideas liberales, ni siquiera debatirlas, cuando estábamos encerrados en el populismo, y mi partido tomó partido por esas ideas y traicionó la identidad liberal de 150 años en ese momento. Entonces nosotros transformamos esa situación, generamos una fundación para difundir las ideas liberales. Y lo hicimos durante 10 años, y decía Jefferson que el precio de la libertad es su eterna vigilancia. Y nosotros decíamos, bueno, vamos a hacer esto aunque nos escuchen 4 o 5 personas. Y así empezamos en un café a difundir las ideas liberales en una fundación que a lo largo del tiempo, hoy este año cumplimos 10 años, ha generado en los jóvenes una adhesión a las ideas liberales que nos ha sorprendido. En el interín, uno de los que ha participado en muchos de los congresos que hemos organizado nosotros, todos los referentes liberales han participado, pero sobre todo Javier Milei ha logrado un éxito electoral en las PASO que sobre todo afianzado en los jóvenes, a los que nosotros empezábamos a tratar de difundir, que conozcan estas ideas. Conociendo las ideas, han abrazado esa idea de una manera
firme y nada de lo que pase en el ambiente o en la elección o en la cuestión electoral le hace cambiar de opinión. Ellos están convencidos que las ideas liberales son las que tienen que aplicar en la Argentina, como se aplicaron al principio de la sanción de la Constitución y nos convirtieron en uno de los mejores países del mundo, o más avanzados del mundo, que más crecía. Entonces, que hoy el 30% de la gente vote esas ideas, y en Juntos por el Cambio también hay un porcentaje, hablaba mi padre del 60%, para nosotros es cuando nosotros iniciamos la fundación, el populismo sacó el 54% en un candidato, pero había otros candidatos que sacaron el 10, el 11, que también eran populistas, más moderados, pero y ahora esa ecuación se ha dado vuelta. El 60% está apoyando ideas liberales, sabiendo que no hay otra alternativa. Así ganara Massa, que es el representante del populismo, no le queda otra que virar hacia otro rumbo más liberal, de no tanta intromisión del Estado. Así que esta elección paso ya ha dado lugar a lo que nosotros planteábamos hace 10 años como una lucha que no se acaba, pero que empieza a dar sus resultados, y sobre todo la juventud ha abrazado esas ideas. Así que el futuro de la Argentina, yo lo noto, sea cual sea el resultado de esta elección, promisorio, porque las ideas liberales son las que nos van a sacar de este estado. Sin duda, lo que hay que saber, no quiero entrar al análisis, a la discusión del tema, sin duda hay que ver, yo participo también de las ideas liberales. Ahora, hay formas de llegar a las ideas liberales y hay formas de abrazarlas. Personalmente creo que no es el caso de Milei, porque yo vuelvo, Ricardo, estuve leyendo nuevamente, una vez más, la Constitución, y veo un artículo que le corresponde al Congreso, al Poder Legislativo, y el artículo 75 dice: hacer sellar la moneda, fijar su valor, y el inciso 19 dice: promover lo conducente a la defensa del valor de la moneda. Ahora, ¿será que el Congreso en algún momento hizo uso de estas facultades, o se le deja directamente que el Poder Ejecutivo resuelva estos temas? Yo recién comentaba también con el doctor Simonetti que venía hablando con el taxi. Hay algunos taxistas que hablan y otros que escuchan. Le decía que yo pagué 600 pesos para venir de mi casa hasta acá. Le digo, no vaya a creer que con 600 pesos le van a dar $600. Con 600 pesos, al ritmo que vamos va a recibir 50 centavos de dólar, ¿no es cierto? Ese es el tema. Bien, ahora, ¿cómo viste, Caíto, la posición de Massa? ¿No se puede ver un poco de cinismo en Massa cuando él habla de que vamos a hacer? Ahora me llega de que va a ser un FBI. Hoy se acuerda que va a ser un FBI cuando estamos a días de las elecciones. Bueno, lo llamativo de Massa, que dice cosas como si no estuviera en el gobierno y que no fuera parte del gobierno. Así es. Y lo comentábamos hoy. Él dice, el 10 de diciembre voy a hacer tal cosa, el 10 de diciembre voy a hacer tal otra, y mientras tanto te dice, porque trata de liberarse de este gobierno, que no sabemos dónde está el presidente ni la vicepresidente, no sabemos dónde están, pero y él está teniendo facultad y está tomando decisiones, pero te dice, el 10 de diciembre voy a tomar las decisiones porque voy a ser el presidente. Entonces le preguntan por Insaurralde y dice, ya lo eché. O sea, se atribuye facultades que no tiene, porque Insaurralde es jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, no tiene nada que ver con el Ministerio de Economía, y dice, ya lo eché. ¿Hasta dónde llegan sus facultades? ¿Es presidente o como jefe de campaña, o en qué carácter lo echó? O sea, bueno, Massa es una confusión constante, digamos, ha estado en distintas posiciones y es muy difícil de creerle. Pero así, si todo ganara, no le queda otra alternativa que cambiar de ideas y modificar, digamos, esta situación de mentiras que él tiene, porque no tiene otra solución para el país, no hay otra solución, sino el abismo. Como dicen muchos liberales, nos vamos a convertir en la villa miseria más grande del mundo si no rectificamos el rumbo, y para ese lugar estamos yendo. Estamos caminando a una hiperinflación, Ricardo. Yo creo que sí. Yo estoy sintiendo ese síntoma. Fíjate que a mí me tocó gobernar del 87 al 91
con 2 años de hiperinflación de Alfonsín y los 2 años de hiperinflación de Menem hasta la convertibilidad desde el 1 de abril del 91. El primer año tuvimos casi 400% de inflación. El segundo año 3.200. El tercer año 2.200 y el cuarto año del 1 de enero al 31 de marzo 83%, y desde la convertibilidad del 1 de abril a diciembre que dejé el poder 1%, y el año siguiente fue 17, después 1, 3, medio, 1,5 durante 10 años. La convertibilidad fue un milagro. ¿Esa la adoptó Menem? ¿Cómo? ¿Menem hizo la convertibilidad? Menem sí, con Cavallo. Porque en el 89 la hiperinflación llevó a la derrota de Ángelos con Menem el 14 de mayo. Y Alfonsín se dio cuenta que él no podía controlar la situación. Yo me acuerdo que con Aguirre Lanari lo visitamos porque había un tema que la nación reconocía una deuda con Corrientes y nos enteramos que nunca se instrumentó. Entonces lo fuimos a ver a Olivos y nos dijo, miren, ya no puedo resolver nada, yo voy a entregar el poder. Debemos pensar en el país por encima de cualquier situación personal. Quien ganó las elecciones claramente tendrá fuerza para enfrentar la situación. Yo ya no la tengo. Esa claridad de Alfonsín, sin ninguna duda, tendría que tenerla Fernández y compañía y decir, ya no puedo más, y que, como establece la Constitución, el Congreso puede designar quién puede hacerse cargo en ese momento. Años difíciles para gobernar, Ricardo, ¿no? Sí, sin duda fueron difíciles. Muchas iniciativas que teníamos preparadas no las pudimos cumplir, pero aún en medio de esa hiperinflación, por ejemplo, en el año 89, inauguramos el Instituto de Cardiología con todos los servicios y con un equipamiento que conseguimos desde Estados Unidos en donación de la Fundación Panamericana, y hicimos obras, inauguramos el acceso a Santa Ana, a Verón de Astrada, a la ruta de San Miguel, a la ruta, sí. Terminamos, en fin, barrios, etcétera. Y privatizamos todo para reducir el gasto público, que queden las empresas. La Avenida Independencia. ¿Cuál? La Avenida Independencia. La Avenida Independencia, con un fondo que descubrimos que nos debía la nación, hicimos la Avenida Independencia sin tocar un peso del presupuesto. Así que... Importante, sobre todo, indudablemente que la obra pública es muy importante, caminos y demás, y se hace lo que se puede, ¿no es cierto? Lo que uno critica del gobierno y de Massa, que reúne candidato y ministro, es no reconocer cuál es la situación real que estamos viviendo, ¿no es cierto? Y en ese esquema, tal es así que en el debate Milei también lo atacó a Massa, cosa que no venía haciendo. Es decir, que ya Massa está flanqueado de un lado y del otro, por Massa y por Patricia. Caíto, sí. ¿Hay oportunidad, vos que trabajás o estás vinculado con gente más jóvenes que tu padre y yo, sí. ¿Hay alguna posibilidad de conversar con ellos y hacerles
prenderle una luz amarilla con el tema de Milei, o es, digamos, son posiciones ya irreductibles? No hablo de la tuya, ¿no es cierto? Dejamos de lado tu sí, posición. sí, no, los chicos están convencidos, ellos están convencidos, constantemente conversamos con ellos, pero el otro día hablaba con un joven y le planteaba todo lo que veníamos trabajando, leyendo, porque hacemos cursos de lectura, hacemos homenajes, hacemos congresos, y me dice el chico, digan lo que digan de Milei, yo lo voy a votar, porque antes de pedirme el voto, se preocupó en formarme. Me dijo, me enseñó qué tenía que leer, me dijo cuáles eran las cosas que yo tenía que preocuparme, y que me llevaron a abrazar estas ideas. Entonces yo le doy el voto porque me formó previamente. Eso no puede uno... Claro, digamos, podemos decir que modificar. Es una falencia de la clase de dirigente en estos momentos. Exactamente, claro. Y ese era el rol de los partidos políticos, claro, que los partidos se debatían, los partidos se planteaban ideas, proyectos, y es lo que yo te planteaba hoy, que mi partido se perdió hace unos años y nos llevó a tener que armar una fundación para poder debatir estas ideas, y captamos la atención de los jóvenes, y esos jóvenes hoy tienen decidido su voto. Bien, también podemos decir dentro de este esquema general que las medidas que toma Massa con la pampa húmeda, es decir, con la cuenca lechera, reduce las retenciones, pero por 90 días, es decir, pasemos la elección, después te acogoto. Sí, y también esos 40.000 pesos que van a dar por 2 meses, es decir, que tiene un paredón que son las elecciones, y entonces gasta, pero al mismo tiempo disminuye ingresos. Indudablemente vamos camino a un caos económico y financiero, ¿no es cierto? Bien, para terminar este excelente y satisfactorio encuentro que tengo con padre e hijo, tenés la palabra, Ricardo. Sí, quería decir, cuando te referís a estas maniobras de Massa, que en el diagnóstico del populismo se dice que una característica es que trata de dar una satisfacción inmediata para captar voluntades en ese afán de conexión del líder milagroso con la masa por encima de las instituciones, aunque después provoque el caos. Y el ejemplo es el de quien quiere cosechar naranja. La manera más fácil de cosechar naranja es derribar el árbol. Claro. La naranja queda al alcance de todo el mundo sin escaleras ni ganchos, pero nunca más come naranja. Eso ha pasado con las jubilaciones, ha pasado, fíjense, estas pequeñas platitas que da Massa, pero para eso emite y le da estos pesos y le quita millones a la gente, en especial a la más pobre, porque la inflación le come sus magros ingresos que van disminuyendo paulatinamente. Bien, muchas gracias a los dos. Una última cosa, lo bueno de esta elección es que el rumbo de la Argentina cambia, no en lo económico, sino en lo político. Venimos de ser aliados de los nazis, venimos de ser aliados de Cuba, de Irán, de Nicaragua, de Venezuela, y eso es un tema que se termina en la Argentina, sea cual sea el resultado, ¿no? Cualquiera de los tres que tienen posibilidad, es Argentina aliada a estos países terroristas en muchos casos, es la Argentina que se termina, y es un buen síntoma para esta Argentina que queremos de cara al futuro. Bien, no puedo pedirle qué esperan de las elecciones mis invitados si yo no digo qué espero de las elecciones. Yo confío, canto mi voto e invito a votar por Patricia, porque nos promete un país ordenado. Tenemos que ordenar el país, no se puede estar tomando resoluciones a tientas y a locas para poder captar un voto. Bien,
Yo quiero recalcar que yo también respaldo a Patricia porque tiene ideas claras, tiene valentía y temperamento para conducir el barco en medio de la tormenta. Y en el último debate eso quedó en evidencia. No se puede manejar el barco a tontas y locas. Improvisando todos los días. Así es. En un reportaje, perdón la digresión, que me hicieron sobre Milei, yo dije, yo lo votaría para diputado porque leí su libro y comparto el 80% de sus ideas, pero no le prestaría mi auto para dar una vuelta a la plaza. Bien. Muchas gracias a los dos y de esta forma terminamos con nuestro programa de la fecha.